Tenemos en la línea telefónica a Gabriel Guerra, él es analista internacional, columnista del periódico El Universal. Gabriel, buenos días. Sergio, Lupita, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Preocupados desde ayer con la situación en Egipto. Hace apenas algunos días, John Kerry, el secretario de Estado de la Unión Americana, estaba diciendo que en Egipto se había actuado para restaurar la democracia. Yo creo que ya es muy difícil sostener esa posición. ¿Qué opinas? Bueno, Sergio, yo desde que se dio el golpe de Estado, que muchos se niegan todavía a llamar por su nombre, sostuve lo mismo que tú dices. Me parece que con todas las muchas fallas y defectos que tenía el presidente Morsi, y tanto su falta de experiencia como el radicalismo de algunos de sus más cercanos colaboradores, pues era el presidente democráticamente electo de Egipto, postulado por un partido y un movimiento que ya había ganado previamente las elecciones parlamentarias, para la incomodidad de los sectores pues más conservadores, digamos, y por supuesto de las Fuerzas Armadas, y el derrocamiento con el argumento de que estaba polarizando a la sociedad y de que había muchas manifestaciones en su contra. No fue más que un golpe de Estado disfrazado. Lo que estamos viendo ahorita es muy preocupante y muy grave, porque ya es la decisión abierta y sin máscaras de las Fuerzas Armadas egipcias de acabar con la hermandad musulmana, cosa que no van a poder lograr, pero sí de liquidarlos políticamente y jurídicamente, ¿no? Tratar de enviarlos de regreso al mundo subterráneo en el que se movían en los tiempos de Mubarak. Y finalmente, Sergio, Lupita, esto es también un regreso a los tiempos de Mubarak, pero sin Mubarak. Para todos efectos prácticos, lo que se está pretendiendo es reinstalar al statu quo anterior a la primavera árabe, que pues dio surgimiento a tanta ilusión y esperanza en Medio Oriente y en todo el mundo, y que evidentemente se está en Egipto desmoronando de manera muy acelerada y muy preocupante. Gabriel, ¿qué tan armados están los hermanos musulmanes? El portavoz de los hermanos musulmanes ha mencionado que la rabia está fuera de control. Ayer veíamos que mataron a la hija, por cierto, de un alto líder de esta agrupación. Mira, Lupita, la hermandad musulmana, para entenderlo correctamente, es un grupo político, religioso, social, que lleva muchos años, décadas, operando en Egipto desde los tiempos del presidente Nasser. Estamos hablando de los años 40, 50 más o menos, cuando se empieza a estructurar la hermandad musulmana, y termina convirtiéndose, a pesar de haber estado prohibida durante muchísimo tiempo, en un grupo organizado muy activo, que no tenía, sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de Hamas en los territorios palestinos, o de Hezbollah en Líbano, la hermandad musulmana nunca estuvo conformada como grupo armado. Siempre estuvo más bien enfocada a ser un grupo de presión política, a ser un grupo de difusión y promoción religiosa, pero sobre todo a crear una base social muy importante. La hermandad musulmana se dedicaba al proselitismo religioso, por supuesto, pero también a hacer escuelas, a crear centros comunitarios, a ayudar a personas y a comunidades muy necesitadas, y fue con eso tejiendo una red de apoyos en todo el territorio egipcio, que fue lo que le permitió ganar las elecciones como lo hizo. En cuanto se le levantó la prohibición de hacer política, porque no podían figurar públicamente, no solo no tenían registro político, sino que estaban formalmente prohibidos. Es decir, si tú eras públicamente un miembro de la hermandad musulmana, corrías el riesgo de ir a la cárcel, un riesgo muy real. Además, muchos de ellos fueron perseguidos y encarcelados en los tiempos de Mubarak, en los que se veía
pues a los movimientos islámicos o a los movimientos religiosos como una amenaza a la estabilidad de Egipto. Gabriel, dicen que golpe que no mata fortalece. Estamos viendo que pues que la hermandad musulmana se está enfrentando ya ahora sí directamente contra el ejército. Sabemos que el ejército tiene, por supuesto, mayor poder de fuego, pero pues estamos viendo el inicio de una verdadera revolución. Mira, yo creo que lo que estamos viendo es en este momento la resistencia decidida de los miembros de la hermandad musulmana, que además yo creo que están sufriendo simultáneamente varias cosas. Por un lado, la frustración del golpe de Estado que derrocó a su presidente, además un presidente que había ganado a la buena, por mal presidente que fuera Sergio Lupita, pues era un presidente que había ganado totalmente limpio y derecho a las elecciones y las elecciones parlamentarias antes de eso. Segundo, un movimiento que estuvo oculto, prohibido durante décadas, súbitamente recupera, digamos, la libertad de acción, la legalidad, la posibilidad de hacer política abierta, y ahorita está viendo que les movieron el reloj y el calendario para atrás 5 años, y que están igual o peor que antes. Entonces no se van a dejar tan fácilmente. Por supuesto, al no ser este un grupo armado, pues no se puede enfrentar abiertamente al ejército, que además va con todo, y está aparentemente decidido el ejército egipcio a liquidar por completo a la hermandad. Creo que se equivocan porque no es un movimiento al que puedas acabar así. Al contrario, yo creo que lo único que va a lograr el ejército egipcio es una de dos opciones. O de plano una suerte de guerra civil en la que uno de los dos bandos no tiene armas o no tiene mayores armas y solamente puede recurrir a la fuerza de las masas, y eso pues va a terminar en un baño de sangre y eventualmente en que pues roben algunas armas a cuarteles de policía o algunos soldados, en fin, y eso genere peores enfrentamientos, pero un baño de sangre sobre todo de miembros de la hermandad. O que tome la hermandad una decisión estratégica de replegarse, de irse al clandestinaje y por supuesto de radicalizarse, porque si tú a un grupo que durante años estuvo prohibido y que aún así en la prohibición le apostó a la vía legal y a la vía política y a la vía democrática, cuando gana, lo derrocas y lo reprimes de esta manera, Sergio, lo único que estás haciendo es diciéndole que la única vía correcta es, y la única vía posible y plausible, es la de la violencia o la del terrorismo. Entonces, lo que está sembrando en estos momentos el ejército egipcio es la semilla de la destrucción del Estado egipcio y la semilla también de la destrucción de la estabilidad relativa que se vivía en Medio Oriente. Si yo estuviera en Israel, por ejemplo, donde no dudo que el gobierno israelí, que tiene visión muy de corto plazo, esté celebrando ahorita la caída y la represión de la hermandad musulmana, a la que veía con temor y con reservas, de lo que no se dan cuenta es de que el único aliado y vecino realmente estable que tenían se está convirtiendo en un polvorín que les va a estallar en cualquier momento. Gabriel Guerra, gracias por este comentario. Al contrario, Sergio Lupita, gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengas buen día, muchas gracias. Un buen día.